Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos qué es lo que han hecho los chayoteros de El Faro en los últimos 3 años, haciéndose las víctimas, entrevistando a pandilleros y declarándose exiliados. Es imagen del canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. ¡Que comience el juego! ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? Habráse visto gente más tonta. ¡Qué paloma! ¡Libérenlo ya! Le exijo que lo libere como salvadoreño. ¿Por dónde se lo pasó? Y mirándote a los ojos. Hubo un expresidente que inauguró un chorro una vez. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día veremos qué es lo que han hecho los de El Faro, sus periodistas, entre otros personajes, otros chayoteros en los años posteriores. Así que damas y caballeros, sin tantas babosadas, démosle con todo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar yo ya hice un video de las veces en las que miembros de El Faro confesaron de que se reunieron con pandilleros, así que por esa razón dije en años posteriores. ¿Por qué razón? Porque creo que ese video lo hice en el año 2023, así que vamos a ver qué es lo que esos majes han hecho desde el año 23, 2024, 2025 hasta en la actualidad. Pero recordemos estas declaraciones que dieron estos majes. El diputado Castillo. Dicen los del Faro que no entienden cómo la policía pudo capturar estos angelitos si uno de sus periodistas vivió con ellos un año, los arropaba y les daba su visita de buenas noches. No decimos eso, señor Castillo. Yo creo otra vez que lo que debería usted hacer es leer la información, leer una pieza periodística en vez de ponerse a especular. Y hay que tener una responsabilidad pública también. Esa responsabilidad pública, cuando usted la asuma, lo llevará a reaccionar ante cuestiones que no están en su imaginación, sino en un texto periodístico. Lea ese texto periodístico. En ningún lado dice lo que usted está diciendo. Por tanto, otra vez, o usted está mintiendo o usted parte de la ignorancia sobre un texto periodístico y por tanto, usted está siendo irresponsable en su función pública. Y además, yo creo que en estos casos, antes de analizar, quiero pedirte, por favor, que volvás al anterior, al del tipo. Me parece muy irresponsable esto. Nadie del Faro ha vivido un año con los pandilleros y mucho menos ha hecho eso que él ridículamente describe. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y sí, señores, los de El Faro entrevistaron a Luis Parada. ¿Y quién es Luis Parada? Se estarán preguntando más de alguno. Y es que Luis Parada era el supuesto candidato presidencial de la sociedad civil, aunque para este momento las elecciones ya habían pasado, así que esos majes no le ayudaron a hacer publicidad a Luis Parada. Y otro detalle, después se supone de que Luis Parada renunció a la ciudadanía salvadoreña. Yo veo al presidente candidato inconstitucional desequilibrado. Él ahorita está enojado porque se ya dio cuenta que en realidad él no tiene la popularidad que ha hecho creer a todo el mundo. Él no tiene esa popularidad. Lo importante no es dónde se encuentra uno en este momento, sino en la dirección a la que vas. Y yo siento que el dictador va para abajo y la democracia va para arriba. Eso a mí me da bastante optimismo. Y yo te digo, Carlos, yo no estoy ni triste ni ahuevado ni nada. Al contrario, yo estoy muy motivado. Y según Oscar Martínez, George Soros ni una vez le ha dado dinero a los de El Faro. Y no entiendo por qué razón dijo de que ni una vez le ha dado dinero. Si de todas formas George Soros es el fundador de Open Society, esa organización que le pasa dinero a los de El Faro para que digan sus pendejadas. Una cosa muy diferente es que estos majes no hayan tenido supuestamente el privilegio de conocer a George Soros, y otra cosa es decir de que él no les ha pasado dinero. George Soros, como saben, es un multimillonario, que tiene inversiones en diferentes rubros del mundo que yo ni siquiera termino de conocer. Es evidentemente, y esto sobra decirlo, a alguien a quien ni yo ni nadie del Faro conoce. Claramente. Nunca hemos visto a George Soros, no le hemos dado la mano. Nunca no nos hemos ha llegado hablado el con él. cheque, ¿verdad? Nunca nos ha pagado absolutamente nada. Entonces, esa organización que depende de fondos vinculados al emporio empresarial de George Soros, le interesa financiar medios de comunicación. Para mí que chingan a su madre esos hijos de su puta. Y cómo olvidarnos cuando ese cerote junto a otros chayoteros salieron a chillar
¿Por qué razón? Porque vieron muchos militares en la toma de posesión. Para esos majes es lo más horroroso ver todas esas imágenes de los militares en las calles, cuando esos majes estaban 100% acostumbrados a ver pandilleros. En ese momento gozábamos de bastante libertad, no era necesario tener militares, si de todas formas el pueblo salvadoreño tenía el privilegio de ir a donde se le diera la gana. Los soldados con guantes blancos que escoltaron la peregrinación de los fieles hacia la plaza en filas interminables. Francotiradores apostados en catedral, en el palacio y en edificios aledaños. Bukele vistiendo una levita con retoques dorados que recordaba generales de otras épocas, desde el balcón del palacio, contemplando el espectáculo. En el discurso no habló como presidente, no prometió obras, no dio planes de trabajo, no reconoció errores. Más bien exigió fidelidad total. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Y según Oscar Martínez, los de El Faro nunca recibieron dinero de USAID. Y es que recordemos de que en ese momento investigaron a los de USAID y se dieron cuenta de que le estaban pasando dinero a muchas organizaciones para crear desvergue a nivel internacional y también en el país de origen. Pero sí, señores, resulta de que en realidad ellos no recibieron ni un solo centavo de USAID. Pero eso no quiere decir de que ellos hayan tomado ventaja de ciertas organizaciones que sí recibieron ese dinero. Los cierres abruptos, porque fueron abruptos de un día para otro, de los fondos de cooperación estadounidense, como otros países tienen fondos de cooperación, la Unión Europea, España, los Países Bajos, etcétera, ha afectado a un montón de organizaciones, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil que estaban haciendo un trabajo muy valioso en develar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos de este gobierno. Debo decirles que en el caso del periódico, nosotros siempre hemos sido transparentes. El Faro no ha recibido fondos de USAID para operar periodísticamente. Siempre pensamos que la presencia estadounidense, la representación estadounidense en el país, tenía un peso político tan grande que no nos resultaba cómodo éticamente solicitarles fondos para operar periodísticamente. ¡Neta, me lo juras! Y según ese maje, en el año 2024-2025 surgieron órdenes de captura en contra de todos sus profesionales periodistas sin ninguna justificación. Así que por esa razón ellos han tenido que huir del Salvador. Salieron a chillar de que ¿cómo es posible? La dictadura de Nayib Bukele nos está ahuyentando del Salvador y que nos quiere capturar a todos nosotros, aunque al final en ese momento no capturaron a nadie. Así que vamos a ver si en el año 2025 al final sí capturaron a sus periodistas. Pero la semana pasada nos enteramos de que la intención de capturarnos en el aeropuerto tenía otra variante. Una fuente del interior de los círculos de inteligencia policiales no filtró, o proveniente de esa fuente viene información que ahora quisiera leer para que ustedes se den cuenta de cuáles son las intenciones del régimen. El día viernes, como le había comentado, y un día antes de la llegada al país de los señores periodistas del periódico El Faro, el ministro de Seguridad le ordenó al comisionado Víctor Peraza desplazarse al aeropuerto Comalapa, que es el actual aeropuerto Monseñor Romero, para preparar el operativo policial de captura de los señores periodistas. A mí me vale verga. Y ese maje reconoció que Nayib Bukele es un gran publicista. ¿Y será que por esa razón ellos no pueden derrocarlo? Porque Nayib Bukele es un experto en el marketing. Pero bueno, señores, esos majes lo han intentado una y mil veces y este año no ha sido la excepción. Aunque bueno, ya llegaremos a eso más adelante. Pero como les digo, cada año esos majes salen con sus investigaciones y de esa forma llamar la atención. Pero obviamente tienen que utilizar el nombre de Nayib Bukele porque recordemos, él es un experto en la publicidad. ¿Cómo explico que Bukele sea lo que es? Mira, por varias razones que trataré de resumir rápido teniendo en cuenta el tiempo. La primera es porque Bukele es un publicista. Bukele hacía las campañas publicitarias de la izquierda durante una década. Es decir, la familia la empresa de su familia, que era una empresa publicitaria, tenía los contratos de todas las campañas publicitarias del FMLN, del exguerrilla en El Salvador durante muchos años. En segundo lugar, porque Bukele sabe hacer publicidad, sabe venderse. Si se quiere vender como un outsider, lo hace. Así se vendió, a pesar de que Bukele fue alcalde con la izquierda salvadoreña durante 2 periodos en 2 alcaldías diferentes, incluyendo la alcaldía de la capital. ¿Vale? ¿Y lo malo?
¿Dónde está la parte mala? Y según ese maje, los pandilleros del Secot solamente es pura publicidad para los medios, porque no todos los pandilleros, las personas capturadas, tienen tatuajes. Y es que es obvio, los que están en el Secot son pandilleros reconocidos por haber cometido delitos graves, delitos horribles en El Salvador. Ya otras personas que cometieron delitos más leves están en otras cárceles, así que obviamente en el Secot están ese tipo de personajes. Ha reducido a las pandillas a un histórico, sí las ha reducido a un histórico. Quien diga que no miente o no ha ido a los barrios de El Salvador. Ese régimen de excepción ha encarcelado a decenas de miles de salvadoreños inocentes, también es un hecho. Ambos son un hecho. Las imágenes de la megacárcel donde ustedes ven a pandilleros tatuados de la cabeza, sin camisa, con tatuajes en la cabeza, así se ve toda la gente capturada en el régimen. No, esa es la gente que les quisieron mostrar. Estás bien pendejo. Y cómo olvidarnos cuando esos majes empezaron a compartir una factura falsa, pero antes de saber por qué razón era falso, primero esos majes empezaron a decir de que son falsas todas esas acusaciones de que esos majes estaban haciendo Photoshop en una supuesta evidencia. Pero sí, señores, ¿por qué razón esa factura era falsa? Primero por el sello y por la fecha del año 2000 y el escudo que era para los gobiernos de Mauricio Funes, pero esos majes no quisieron reconocerlo, no quisieron reconocer de que intentaron engañar a la población. El supuesto periódico digital, El Faro, una vez en un intento de atacar y desmeritar al gobierno del presidente Bukele, vuelven a fracasar debido a sus documentos falsos. Empezaron con una factura falsa con fecha del año 2000, con el logo del gobierno de Mauricio Funes, y con esa factura intentaron de incriminar al gobierno actual en un caso de corrupción en la pandemia, que fue en el año 2020. En el año 2000, el presidente era Francisco Flores. Para mí que chingan a su madre esos hijos de su puta. Y en el año 2024 esos majes compartieron este supuesto audio de Alejandro Mason hablando con Ernesto Castro. Pero yo me hago una pregunta, ¿por qué esos majes dejaron de hablar de Alejandro Mason? Y otra pregunta, ¿de dónde esos majes conseguían estos supuestos audios? Yo no voy a decir de que si son falsas o si son verdaderas, pero la pregunta es ¿cómo esos majes consiguieron estos audios? Tanto así que hasta audios de Catalino Miranda tienen. ¿De dónde sacan esos audios? Pues la dejaron chulona. La dejaron chulona. Pero dentro de todo no han ido los hijos de puta. No, pues sí, pero cuando la entregaron sin nada. Pero independientemente de eso, ¿sabes qué es lo que sí? Ellos andaban viendo si yo tenía dama, si yo... Me pongo ejemplo, pero de verdad, o sea, así sucedió. O sea, investigaciones privadas, nosotros, vale verga que sean privadas, pero nosotros, entonces, como decíamos nosotros, que un día miren así, pero como que sería interesante ver, pero que vale verga, o sea, inteligencia de Estado, ¿no? Nuestros malos, que sean nuestros malos, pues después estos hijos de puta y vemos que cómo salimos con ellos. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Y cómo olvidarnos cuando todos los periodistas chayoteros de todos los periódicos digitales se pusieron a chillar. ¿Y por qué razón? Se estarán preguntando todos ustedes. Y es que en este momento estaban aprobando la ley de agentes extranjeros, en donde les iban a cobrar el 30% de todo el dinero que ellos percibían. Pero para esos majes era lo peor, la muerte de la democracia en El Salvador, porque ¿cómo es posible de que ellos tenían que pagar impuestos esa cantidad de dinero? Si de todas formas ellos no están bajo ningún interés político, obviamente, señores, ellos han demostrado al 100% de que no están apoyando a ningún partido político, claro que no, y eso nos ha quedado claro a todos nosotros. El apoyo de la sociedad, de fundaciones privadas, de la cooperación internacional es fundamental para el periodismo. La suspensión de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos a los organismos que apoyan el periodismo afectará sin duda, pero también significa una enorme oportunidad. Porque sabemos que la supervivencia pasa por la unión. Por reconocer que más allá de las marcas, de los nombres, de los medios, está lo que verdaderamente importa del periodismo, que sirva a su gente. Si dejamos que caigan al periodismo hoy, mañana nadie contará lo que nos pasa. Quien denuncie las injusticias, quien descubra lo que quieren mantener oculto. Por eso decidimos juntarnos, unir capacidades, resistir,
junto a nuestras comunidades, junto a nuestras audiencias, con toda esa gente que sabe que se pierde más sin periodismo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y sí, señores, esos majes ni una vez se han reunido con pandilleros. Ellos ni una vez han necesitado a los pandilleros para hacer sus reportajes. Y de ejemplo tenemos de que en el año pasado esos majes entrevistaron a el Charlie de la IBU, en donde salió a decir de que en el año 2014 Sánchez Serén llegó donde ellos para pedirles el voto para los del FMLN y también para Nayib Bukele. Así que para que vean, Nayib Bukele ha llegado al poder verdaderamente con el voto de los pandilleros. Así que por esa razón, ahora que ya no van a haber pandillas, por esa razón Nayib Bukele ya no puede ganar, porque solamente tenía el apoyo de los pandilleros. El acuerdo fue así. ¿Cuánto dinero les entregaron por el respaldo? Entregaron $250,000. ¿Solo para ustedes? No, ese era repartido entre las dos pandillas, ¿verdad? Y el acuerdo era, a cambio del $250,000 recibimos el respaldo de las 3 grandes estructuras del país. Sí, claro, o sea, eso era pues apoyar de un solo en la candidatura a Serén y a la misma vez elegir al alcalde, ¿verdad?, de San Salvador, que era Nayib Bukele. Pero todo este tiempo, pues ustedes saben de que había estado un acuerdo pues, con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. Y pues por ahí llegaron a acuerdos pues, que se dieron pues, dentro de los penales, donde ellos pidieron el apoyo pues, de nuestra gente, de nuestras comunidades, de nuestras colonias. ¡Neta, me lo juras! Y según el Charlie, fue idea de ellos hacer los cubos en el país. Y eso me recuerda de que algunos se están preguntando qué pasó con los cubos, porque no siguieron construyendo más en todo El Salvador. Pero bueno, señores, lo importante es que estos majes en el año pasado empezaron a vender esta gran investigación como algo que iba a cambiar la historia en El Salvador, que iba a destruir la dictadura en El Salvador, que se suscribieran que por $1 y que no sé qué para apoyar su causa, y de esa forma ellos buscar a otros pandilleros para hacerles entrevistas. Acuérdate que el que mediaba esa situación pues prácticamente era yo. O sea, yo era el que platicaba con él, yo era el que, o sea, conmigo, a mí me buscaban pues los de diferentes colonias, o sea, de mi fracción. Ellos me contactaban a mí y yo contactaba a Marroquín y ya visitábamos el lugar, pues él escuchaba las inquietudes de la gente, él escuchaba a las personas, o sea, porque este tipo de peticiones, o sea, sí se hacía por parte de la pandilla, o sea, nosotros mediábamos. Uy, sí, ya está muy creíble. Y sí, señores, a través de lo ocurrido, a través de esa tremenda entrevista que puso a temblar y paralizó todo el país, que posiblemente ya casi nadie recuerda, pero por millonésima vez, o mejor dicho, por 5º año consecutivo, otra vez dieron orden de captura en contra de esos majes. Así como lo oyen, cada vez que sacan una entrevista salen a decir que orden de captura, que la dictadura y que no sé qué. Vamos a ver si en este año vuelven a decir lo mismo, de que les llegaron rumores, de que les llegó información 100% verídica de sus fuentes, de que les han dado orden de captura. Empiezan a montar en público un caso contra los periodistas del Faro. Esta ha sido la dinámica durante los últimos 3 días. Hemos recibido información confiable que desde ayer están en la Fiscalía General de la República preparando órdenes de captura contra algunos periodistas del Faro. Es el manual bukelista. Arman el caso en público y después proceden mediante la utilización de la Fiscalía que ellos mismos instalaron. Este es el caso que han venido montando desde hace días y tenemos esta información, lo repito, tenemos información confiable que ahora esta Fiscalía General de la República está preparando órdenes de captura. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando!
Y ese cerote salió a decir de que las pandillas aterrorizaban obviamente a la población salvadoreña, pero no era para tanto, solamente eran algunos salvadoreños que se asustaban con las pandillas, a comparación de lo que está haciendo el Estado, que es más peligroso que los pandilleros. Y es que estos majes siempre salen con esas pendejadas de que solamente les daban una cora y los mareros ya estaban quietos, a comparación de que cuando ellos ven a un militar se hacen en los calzones. La MS-13 tenía una capacidad de terror evidente, y el barrio 18, una capacidad de terror evidente, pero aunque llegaron a controlar grandes porciones del territorio y eso les hacía tener un poder sobre la vida y la muerte de los individuos, siempre fueron una entidad perseguida por el Estado. Otra cosa es con qué efectividad mayor o menor lo hicieron, ¿no? Pero el Estado, la única forma de garantizar que el Estado no se excede es a través de mecanismos que funcionan dentro del mismo Estado. Cuando hay una persona que acumula todo el poder y anula esos mecanismos, el Estado se convierte en la pandilla más tenebrosa que hay. Porque pasan estas cosas. Porque un funcionario puede levantar un dedo y decir, esta persona es enemiga. En 2 días esa persona ya no está libre. O puede estar muerta. O torturada. Y eso está pasando en El Salvador, por supuesto que sí. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y cómo olvidarnos cuando el 99.99% de todos los periódicos nacionales e internacionales mostraron su solidaridad, sus condolencias con los de El Faro. Sí, señores, así de ridículo, así de pendejo como lo oyen, mostraron sus condolencias, su solidaridad con los de El Faro, que estaban siendo perseguidos, que tuvieron que huir de El Salvador por culpa de la dictadura. Medios de comunicación de varios países de América Latina han mostrado su solidaridad con el periódico digital El Faro de El Salvador, que tras 25 años en el país anunció esta semana su decisión de mudar su estructura administrativa y legal a Costa Rica. El gobierno acusa a Bukele de espionaje, de acoso a anunciantes y de recurrentes auditorías por parte del Ministerio de Hacienda como forma de presión. Eso es lo más estúpido que he oído. Y este maje salió a decir de que la gente ahora tiene miedo, igual que en los años 80, señores. Hemos volvido a los años 80, pero ¿quién lo dice? Los viejitos con la realidad alterada que nacieron en los años 60 y 70, que dicen de que sí es igual a los años 80, o los jóvenes que nacieron en los años 2000, que no vivieron la realidad de los años 80 y ahora están diciendo de que actualmente se vive como en esos años. En este país, el accionar de las pandillas está desarticulado o bien desbaratado. La gente vive más segura, eso es el gran éxito del gobierno. Ok, entonces, ¿de qué hay que tener miedo en este país? O sea, ¿por qué la gente tiene miedo de expresar su opinión? ¿A quién le tenemos miedo? ¿Qué puede pasar si uno dice su opinión? No me contesten, o sea, pero que la gente se hace pregunta, ¿por qué usted tiene miedo? Alguien le decía a Efren, es que aquí estamos como en los 80. Ah, ¿cómo estábamos en los 80? Porque también eso... la reelección no es una idea nueva, hombre. Sí. ¡Me parece perfecto! Y sí, señores, este maje conspiranoico salió a pedir de que nadie, pero absolutamente nadie, le diera información a los de El Censo, porque algo malo les iba a pasar. Iban a buscar toda su información que el gobierno obviamente en ningún momento han tenido. No, ¿cómo es posible de que nosotros le íbamos a dar información? Ellos no tienen que saber nada sobre mi identidad. Eso es imposible. Yo no se los voy a dar porque algo malo me puede pasar. Todas las filtraciones, o sea, me parece como un silencio extremadamente curioso. Deberían decir algo. Este es un gobierno que está haciendo un censo en el que la gran promesa es, miren, no se preocupe, todos sus datos son confidenciales según no sé qué ley, que es la que dicen en el papelito o en la publicidad. Le estamos respondiendo 85 preguntas de un censo a unos señores que llegan a la casa de uno y que van a tener todo lo de tu casa. Y ese maje, que no sé cómo se llama, volvió a decir de que nadie en el país quiere dar su opinión, ya nadie quiere expresarse libremente, ni quiere hablar sobre sus preferencias,
políticas, porque obvio las personas quieren hablar y quieren salir a las calles con su camiseta del FMLN, con sus camisetas del partido Arena, pero por culpa de la dictadura. Por esa razón, si ahora ustedes salen a las calles, nadie, pero absolutamente nadie quiere utilizar esas camisetas, no porque les dé asco a esos partidos políticos, simple y sencillamente porque tienen miedo. Pero la gente habla de que en los 80 tenías que cuidar tu opinión política porque hay orejas, ¿verdad? Porque y te mataban. Y te mataban. En eso hemos avanzado, por lo menos no están matando a la gente por decir las cosas. Pero pregúntense ustedes si en sus casas si tienen libertad de opinar, si no se cuidan de lo que dicen. Las encuestas dicen que no, el Latinobarómetro dice que 6 de cada 10 salvadoreños se cuidan sus opiniones políticas, de que no comparten sus opiniones políticas en redes sociales. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y sí, señores, acuérdense de este rostro. Pero ¿qué salió a decir esta magia en este momento? Y es que según esa señora, Nayib Bukele no ataca a la prensa, así como en Nicaragua, en donde mandan a cerrar a las televisoras. O sea, no iban a cerrar TVX cuando aún estaba en televisión abierta, aunque bueno, todos sabemos por qué razón cerraron este programa de Julio Villagrán en televisión abierta, aunque bueno, en su momento le echaron la culpa a Nayib Bukele, pero obviamente lo dejaron de hacer. ¿Por qué razón? Porque obvio nadie se iba a creer ese cuento de que Nayib Bukele lo mandó a cerrar por culpa de la dictadura. También lo he dicho en otros espacios y en otros momentos, este gobierno es muy estratégico en cuanto a que no ataca de forma tan de frente a sectores como la prensa, sino que lo hace por vías muy sutiles e indirectas. Por ejemplo, no te va a cerrar TVX, pero no lo hace directamente. O sea, no es como Nicaragua donde van a intervenir un canal y lo van a cerrar automáticamente, pero en este momento no le conviene. Y la perra seguía y seguía. Y cómo olvidarnos cuando esa magia junto a otras magias inventaron el filtro. ¿Y qué era esa pendejada? Se estarán preguntando todos ustedes, porque a saber si en la actualidad todavía existe esa tontería. Y es que estas magias buscaban la manera de regular todo lo que se subía en las redes sociales y en YouTube. En pocas palabras, si yo quería subir algún video burlándome de las tonterías que ellas decían, primero les tenía que ir a pedir permiso a ellas para ver si era un contenido 100% verídicos. ¿Por qué? Porque ellos son expertos en información. Darle herramientas a la gente para que sepa distinguir entre qué es periodismo y qué no es periodismo. Porque ojo, no queremos que se malentienda aquí que nosotras estamos satanizando youtubers o que estamos satanizando plataformas. Ojo, no se trata de eso. Aquí podríamos... Nosotras somos fans de algunos youtubers, bueno, yo quizás de más gente de fuera que de aquí adentro, pero lo que queremos verificar es qué contenido están difundiendo. No manches, pinche gente miserable, tú eres un pobre pendejo. Pero sí, señores, en pleno 2026 nos dimos cuenta de que esa coloche llamada Angélica Carcamo, que creo que así se llama, pero sí, señores, qué pendejada hizo. Y es que nos dimos cuenta de que esa maje huyó del Salvador, una exiliada por culpa de la dictadura. Y es que bueno, le quiso hacer una entrevista a funcionarios del gobierno diciendo de que su régimen, que derechos humanos y que no sé qué, de que hay muchos periodistas exiliados por culpa del régimen de Bukele. Así que bueno, solamente escuchen esta tontería. Respetados representantes del Estado, tenemos preguntas de la prensa, ¿podrían respondernos, por favor? Representantes del Estado, tenemos preguntas de la prensa, ¿podrían respondernos, por favor? Hasta luego. Mucho gusto, gracias. Estimados representantes, ¿cómo justifica la representación del Estado de la criminalización de Ruth López y el exilio de varios periodistas, más de 53 periodistas salidos del país en este contexto? Porque no le quieren dar declaraciones a la prensa, si están diciendo que respetan la libertad de prensa en El Salvador. Vicecanciller, ¿por qué no responden a los periodistas? Tengo que retirarme. Pero ¿por qué no dan declaraciones acerca de lo que ocurre? Habemos periodistas exiliados, aquí tengo un ejemplo. ¿Puede hablarme, por favor? ¿Por qué se niega a hablar? No, vicecanciller, véanos a los ojos y véanos, estamos afuera por su régimen. Véanos, por favor. No tenemos armas, hablamos, tenemos micrófonos, respóndale a la prensa. Esa es la representación de El Salvador. Un régimen que no le responde a la prensa, pero dice en medios que sí lo hace. Y la perra seguía y seguía.
Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y déjenme en los comentarios qué piensan sobre los intentos de los de El Faro de llamar la atención y de esa forma derrocar a la dictadura de Nayib Bukele. ¿Será que en algún punto de la historia esos majes irán a lograr su objetivo? No creo. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas al peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas y que me sigas en mis redes sociales. Y si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Muchas gracias y hasta pronto.